viviendo 10 a 12 años. ¿Sí? Promedio de edad de ustedes, ¿cuánto será? 21 o 22. Trabajando bien en hospitales, haciendo su subespecialidad tal vez, iniciando una familia, viviendo solos, queriendo viajar por el mundo. El 83% de la población mundial inicia los síntomas de la enfermedad a esa edad, a esos años, y recién se entera. Por eso se hace complejo. Los llamados progresadores rápidos, que es un porcentaje chiquito, es pues a los 3-4 años cuando empiezan a tener síntomas, y el lento es más transmisible. ¿Por qué? Porque puede tener el virus 20 años en su vida y no saber de su existencia hasta que comience a enfermar. Entonces no es algo que debo dejar de lado numéricamente hablando. Esta tabla es hermosa, fabulosa, y jamás en la vida la voy a abandonar. Es hiper, súper antigua, pero sigue teniendo los mismos recursos necesarios para que uno se vaya ubicando en qué momento de la enfermedad estoy. Fácil. Y como médico de atención primaria, médico general, porque puedo hacer la captación y el seguimiento, y paralelamente, ya sea con el internista, con el infectólogo, se hará el seguimiento pluripotencial del paciente. Pues si mi paciente vive en Ibir Garzama, lo tengo que ver yo, ¿no? Porque soy el médico de área. Me ayuda a ver, porque en un eje les da la categoría de linfocitos, cantidades, ¿sí? Y en el otro eje les da la categoría clínica, cuán enferma está esa persona. Los linfocitos CD4 deben ser por encima de 1300 y 1500. 500 ya es un rango complejo. Pero empiezan las categorías A, ¿no es cierto? Más de 500. De 200 a 499 y menor a 200. Son 3 fases numéricas del linfocito CD4. Cuando a una persona se le diagnostica, se le pide automáticamente recuento de linfocitos CD4. Así se le pide, para saber cómo andamos. Y eso me ayuda a saber que si el paciente va a poder rescatar su sistema inmune rápido o está en una fase SIDA. SIDA laboratorial dependiente de linfocitos es bajo 200. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir pacientes con 25, 28, y mientras más bajito es, demora terriblemente en recuperar ese sistema. Imagínense subir a 1000. Que suban a sobre 200 es un logro fabuloso porque se libran de un montón de enfermedades oportunistas. La enfermedad oportunista es la que mata, no mata el VIH, la enfermedad oportunista es la que mata. Y aquí las categorías clínicas, que son las que me van diciendo cuán enfermo está. El eje me dice que todo lo que sea por debajo de 200, independiente que su categoría clínica sea A o B o C, es un estadio SIDA. Y todo lo que está en categoría C clínica es un estadio SIDA, independientemente del recuento que sea sobre clínico. ¿Sí? La única, y aquí ustedes ven en qué está basado esas categorías, no son asintomáticos, sino en otras complicaciones. Todo esto nos lleva a ver la condición en la cual vamos a recepcionar. ¿El estadio clínico qué es? ¿No? ¿Cómo va a estar el paciente? Desde asintomático hasta un cuadro severo de enfermedad que puede ser que esté traducido en su internación en la unidad de terapia intensiva. Tengo, doctor, así unas bolitas aquí en el cuello, en las axilas que van, desaparecen, pero otras son tamaño de arvejas y están ahí todo el tiempo, aquí, linfadenopatía generalizada, persistente, están todo el tiempo, desaparecen en días, después vuelven a inflamar los linfáticos. Y la infección retroviral aguda es muy similar a una gripe fuerte, muy similar, los mismos condicionantes, ¿no? Y si ustedes hacen un sondeo general, sus amigos y familiares, nadie, un 99%, no va al médico por una gripe común, va a la farmacia y se compra, ¿qué es compra? Y va después, no, porque se llama
pongan pulsímetros, fluoritos, las cosas. No nos vale, ¿para qué voy a ir a un médico a hacer filas, a sacar una ficha? Y un médico que no haga una anamnesis y trate de evaluar el todo, le va a dar su tratamiento como para ir también. ¿No ves? Pero eso es uno de los síntomas que hay. Esto, cuando es una sintomatología que produce este cuadro gripal similar, es el síndrome retroviral agudo. ¿Qué va a tener? Estos son los porcentajes de frecuencia por lo cual el paciente puede llegar donde ustedes. Fiebre. Fiebre, hemos dicho que una de las causas de fiebre son las enfermedades infecciosas. Una de las causas. No significa que si tiene fiebre tiene infección, eso es mentira. Una de las causas es la fiebre. Rash, ¿qué es rash? Como que alergia, como que se pone rojo, algo así, ¿no ve? Úlceras orales, que me han salido aquí como herpes, pero creo que no son herpes, creo que son aftas. Artralgia, me duele la articulación, me duele los codos, las rodillas. Faringitis, si se ponen a pensar, muy sintomático de un proceso viral, pero de virus de gripe. Anorexia, pues no tiene ganas de comer, ¿no? Psicorexia. Y esta baja de peso van a ir viendo, con compromiso del estado general, que va acompañando todo el transcurso de la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades no diagnosticadas y cómo es el avance clínico de las mismas. Porque bueno, ya tenemos un estadio clínico 2. Una cosa marcadora es la pérdida de peso. No está haciendo dieta, no está yendo a hacer ejercicios extremos, no está participando en maratones todo el rato, pero está bajando de peso. Y tiene una pérdida de peso involuntaria. Y eso es llamativo, sin hacer nada para bajar de peso. No. Existen sintomatologías cutáneas en personas que antes no la tenían. ¿Sí? Empiezan a tener más urticarias, que ronchas, que se les pone rojo, que les sale como acné. Y lo que habíamos dicho, todos los que aquí han tenido varicela, van a tener en un segundo contacto al dar herpes zóster. Pero a estas personas no les da un herpes zóster y ya. Les da varios cuadros en los últimos 5 años. ¿No? En los últimos 5 años, se me ha dado 4 veces, 6 veces. Eso ya no es muy esperado. ¿Sí? Y las infecciones de vías respiratorias recurrentes. Todo el rato está con faringitis, todo el rato parece que tiene gripe, todo el rato parece que tiene tos. Pero ahí tengo que abrir mi abanico, ¿no? Todo el rato parece que tiene tos, no tendrá TV. Todo el rato está con rinitis y tos, ¿no será rinofaringitis alérgica? O sea, sí se abren los abanicos. Y dentro de los abanicos diagnósticos, uno es, ¿no saben un estadio clínico 2 de VIH? Entonces, por eso la clínica es la madre de todo en esta vida, de todo. Y luego vendrán los estudios complementarios, que por eso se llaman complementarios, ayudan a que mi sospecha sea clara o no. En un estadio clínico 3, pues me sigue acompañando la pérdida de peso, haciendo un cálculo real de peso para cómo ha venido el paciente o cómo pesaba antes, pues más o menos el 10% de su peso corporal que necesita tener como individuo sano, ya lo ha perdido. Hemos dicho sin hacer dietas ni nada. Y ya que se empieza a ver las diarreas que son frecuentes y que son crónicas además. La fiebre, tengo periodos de fiebre, me da fiebre, luego se me pasa, me da fiebre, luego se me pasa. Empezamos a tener mugre oral, ¿no? Cándidas orales. Empezamos a tener, y vamos a ver ahorita la diferencia entre cándida y leucoplaquia oral vellosa, y esto es interesante. La tuberculosis es una de las infecciones que no necesita tener un estado de linfocitos TDC4 en particular, como otras que vamos a ver que son pertenecientes al estadio 4, los patógenos. ¿Por qué? Porque ahorita cualquiera de ustedes y yo podríamos estar teniendo TB, nos van a diagnosticar en un tiempo más. La TB no es condicionante de un estadio clínico, por eso en la norma de tuberculosis nacional y en la norma de VIH nacional nuestra dice, ¿no? Toda persona que se diagnostica con VIH debe buscarse tuberculosis activa en todas sus formas. Porque en un estadio avanzado más, en el 4, las tuberculosis extrapulmonares son más que las pulmonares.
Y en la norma de tuberculosis se encuentra, persona que esté diagnosticada con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar debe buscarse activamente la presencia de virus en la especie humana. ¿Y eso por qué? Porque es una infección devastadora para la persona. La debe enfermar de un modo terrible. Infecciones bacterianas severas, ¿sí? Y candidiasis vulvovaginal recurrente en mujeres. Pero en un estadio clínico 4, que es un estadio ya en fase SIDA, vamos a tener la presencia de enfermedades e infecciones que no van a ser frecuentes, por eso son oportunistas. Y desde siempre, el virus de la inmunodeficiencia humana solito no mata a nadie. Matan las infecciones oportunistas. Estas son las que matan. ¿Qué es lo que vamos a tener? Síndrome de desgaste, neumopatías por neumocistis girovesica, que el anterior presentó lo que era el cariño, por lo cual llegaban, y el problema pulmonar era severo, con distrés y avanzaban a la autismo de toxo, pero cerebral, criptosporidiasis, leptoisosporidiasis, enfermedad por citomegalovirus, que es bien complejo, pero el citomegalovirus pega mucho a hígado y pega mucho a pulmón. Y pueden coexistir, pues, pueden tener los dos, puede tener neumocitis y puede tener citomegalovirus. Por eso se da profilaxis. Una persona que tiene linfocitos TCD4 menor de 200, menor de 150, se da quimioprofilaxis para evitar que tengan cierto tipo de agentes patógenos oportunistas hasta que se recupere sus linfocitos CD4 sobre 200 y den la seguridad, y pues ya se les quite. ¿Sí? Entonces, un arte tener a los pacientes bien controlados, bien vigilados, para que recuperen su estado inmune y recuperen su vida misma. ¿Sí? La infección por herpes simplex y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que generalmente se internan por emergencias con trastornos de deterioro del estado sensorial, ingresan por las unidades de neurología, neurocirugía, y es un proceso viral infeccioso severo, cerebral, vascular cerebral, y pues es uno de los entes a descartar en las tomografías impresionantes. ¿Sí? Cualquier tipo de histoplasmosis diseminada, micobacteriosis atípicas, la salmonela, que genera sepsis severas, pero lo interesante de la salmonela es que genera mucha meningitis. Estamos hablando de estadio 4-5, pues todo se vuelve más problemático. Las TBs extrapulmonares son mayores que las pulmonares, la frecuencia, ¿sí? Y acuérdense que hemos hablado de enfermedades e infecciones. Las enfermedades como el linfoma, por ejemplo, ¿no? Enfermedad como sarcoma de Kaposi, que también es una neoplasia, generada evidentemente por un virus oncógeno por su momento, pero es el sarcoma, al final es el NER. Y la encefalopatía por VIH, que es un proceso que genera el virus a nivel cerebral. Entonces son pacientes que están gravemente enfermos. Esto es lo que mata. El antirretroviral se lo da, hará su efecto en su momento, tardará en subir los linfocitos CD4, hasta mientras estos están complicando. Y estos son los que matan vidas. ¿Sí? Entonces, por eso es que decíamos, mientras más pronto el diagnóstico, las recuperaciones. Y el oportunista tiene su nombre por eso. ¿Sí? Aprovecha de un sujeto que tiene un sistema inmune bajo, no solo en VIH, un sistema inmune bajo, cualquier sistema inmune bajo, para generar enfermedad ocasionando momentos graves y complicados, que en ausencia de estas inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias severas, no causa enfermedad. Si yo portara VIH con linfocitos TCD4 de 50, y ahorita tenemos todos exposición a neumocitis, yo voy a enfermar. Ustedes no, porque su cuerpo va a rechazar, porque no es un patógeno que les va a enfermar, pero a mí sí. Pero mi sistema inmune no se va a poder defender contra este en particular. Entonces, esa es la gran diferencia de ir rescatando a las personas. Ahora, en cuanto se refiere a los factores de riesgo que tenemos que tener para que estas personas vayan progresando y lastimosamente no mejoren, son estos, ¿no es cierto? Cuando yo
tengo una persona que está en terapia antirretroviral, tengo la gran capacidad de recuperar a esa persona. Pero ¿cuáles son mis grandes obstáculos? Los pacientes no diagnosticados, los que están diagnosticados pero no reciben ARBs por X motivos, que son un montón, ¿no? Los que no tienen buena adherencia, ¿esos qué significan? Que toman hoy, mañana no, pasado sí, vienen un mes por su tratamiento, 2 no vienen. El fracaso terapéutico, que está muy ligado con la resistencia, donde se va dando, la persona cumple todo, pues se ve que no funciona. Se hacen los recambios y demás. Y la reconstitución inmune, que es bien interesante, por eso es que en un inicio no se daba, a una persona con tuberculosis, no se daba el tratamiento de TB y el antirretroviral al mismo tiempo. Los colegas se estresaban, ¿no? TB, pero no le están dando su tratamiento para VIH, pero tú no necesitas el VIH, va a estar ahí, es crónico. La TB es la oportunista que mata. El tratamiento para TB, ¿como es solito o asociado? Para VIH, que hemos dicho, solito o asociado. O sea, me va a dar un montón de medicamentos. Porque cuando doy varios medicamentos a una persona, tengo que vigilar si hace una reacción adversa. O sea, a la final, ¿la cuál es? Va a recibir 7 medicamentos. ¿Cuáles? ¿Cuál es la más importante? Por eso esperaba que termine la primera fase, ver cómo está piel, hígado y demás. Y al pasar a la segunda fase, donde ya es bien asociado a la TB, insertar el antirretroviral. Lo que hacía más armónico, más fácil de mirar. ¿Y qué tiene que ver? Es bien interesante, porque ambos grupos, los pacientes que solo reciben tratamiento para TB o los pacientes que reciben solo tratamiento para HIV, hacen un síndrome de reconstitución inmune. Imagínense uno que está recibiendo las dos cosas al mismo tiempo. El síndrome de reconstitución inmune termina internando pacientes y termina matando pacientes. Pero eso no es en todos. Hay pacientes que vienen, desde que tomo mis medicamentos me siento peor, más enfermo. ¿Cierto? No están enfermos. Porque la reconstitución inmune les genera esa sensación de enfermedad. ¿Por qué? Porque está recuperando tan aceleradamente el sistema inmune, que el sistema inmune lo enferma. Y al margen de eso, el sistema inmune se vuelve tan activo que empieza a activar. Una vez me dijo, cuando estaba en mi casa así todo feliz, no tenía tantos síntomas. Ahora que estoy con el tratamiento tengo más síntomas y de paso ahora tengo tuberculosis, ¿no? El sistema inmune reconstituyó, fue a buscar qué estaba ahí molestando. Encontró la TB. La TB se manifestó. Entonces no miente, dice la verdad. Y es otra cosa por lo que abandona también, no les gusta estar con la sensación de que no son todos. Por eso hay que informar, conversar, hablar, y así el paciente se tranquiliza y sabe que es algo que podría, pero por eso el paciente no, ¿sí? Entonces, el venir con tengo aftas, es bien interesante de ir buscando y haciendo la pesquisa. Las aftas orales son diferentes al herpes. Aquí no se ve muy claro, lastimosamente, por esa conversión que hacen, no ni les puedo mostrar. Lo bueno es que yo puedo mirar aquí. ¿Qué lesiones? Pero lo más interesante es, todos ustedes han tenido aftas. Es difícil que no hayan tenido, especialmente los que han hecho ortodoncia, ¿no? El 80% de ustedes han debido hacer ortodoncia. Cuando yo estaba en colegio, el raro y el del bullying éramos los que estábamos lentes, ¿no? Los 4 ojos y los raros. El que usaba ortodoncia peor, no quería ni venir. Ahora en el colegio es raro el que no usa lentes ni tiene ortodoncia. Al revés. Entonces, los que han tenido ortodoncia, les ha salido pues aftas a morir, ¿no? Por la inflamación de la mucosa, la lesión. Y ese es, no sin ningún tipo de otra. ¿Por qué tiene tantas aftas? Una de las cosas que hay que pensar es esta, ¿no? Es este, VIH, una de las tantas cosas que hay. Pero, ¿quién está con su chico sacando un globo de unos años? ¿Ya? Es difícil a las herpes. Los herpes tienen una lesión, tienen un rodete y tienen como una lesión, los herpes orales.
ambos, aftas y herpes, pueden, ¿sí?, coexisten. Y el tener herpes orales a repetición pues, tampoco va, es un modo de investigar, ¿sí? Aquí vemos el herpes más horadado, ¿ven? Está súper inflamado, eritematoso, tiene un rodete y tiene como una cerilla, ¿no? Como un crátercito ahí adentro. Y cuando uno encuentra micosis oral o la candidiasis, que habíamos dicho que vamos a ver la diferencia con leucoplaquia vellosa, es esta, ¿miren? Las cándidas orales igual, todo el mundo tiene, por N motivos. Muchos de sus pacientes asmáticos van a tener cándida oral porque les van a dar a ustedes, ¿no? Alrededor ahora hay combinada, serán sols, ahora hay ubicación con salmenterol, por ejemplo. Entonces tiene el fármaco que es broncodilatador y tiene su corticoide. Están usando. Cambia el pH, se alteró todo, la cándida vive con nosotros, ahorita todos nosotros tenemos cándida. ¿Por qué? Porque vive con nosotros, ¿no? No es que, ay, no, yo sí soy fino, no tengo hongos, no, sí, sí tenemos, todos tenemos, ¿ya? Pero en este caso, tengamos más o menos, va a depender de la entidad patológica, y esta es una candidiasis oral. ¿Qué es lo interesante? Que cubre dorso, paladar, pero no laterales de lengua. Los laterales de lengua, sí, tienen el paladar, son blancos, no hay dónde cuenta. Ni siquiera en estos casos, ni siquiera se tendría que decir, le haré una prueba. No se necesita pruebas, es mirar y eso es hongo, ¿sí? No necesito hacer laboratorio, nada, se mira y eso es hongo. Y se acabó. No es complicado, no es difícil. Pedirle aquí una prueba sería hacerle gastar plata, hacerle gastar tiempo, ¿no? Y mostrar que no puedo mirar y reconocer un hongo. No, se acabó, ustedes, los años que les pasa por venir, van a ver un montón de candidiasis oral en pacientes que no tienen VIH, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el paciente les dice, además me duele mucho al tragar? Ese es un dato importante porque el hongo está bajando el esófago y puede estar en tubo digestivo. Y son las diferencias en los cuales se hace un tratamiento oral o es un paciente que necesita tratamiento. Lo vemos a partir de los antimicóticos, evidentemente. Uno puede ver el primerito, el que veíamos, es que puede ir tranquilo con su tratamiento local, enjuagues vocales, más itraconazol o fluconazol oral. Pero este posiblemente no, este debería internar